Hoy hablaremos acerca de un tema muy controversial, una práctica espiritista, ocultista, mística, que se ha introducido en muchas iglesias cristianas. El tema se llama ¿existen los cristianos endemoniados? ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esta doctrina herética? Amada Iglesia de Cristo, dejemos que las Escrituras hablen por sí solas. Miren, yo sé por mi propia experiencia personal que cuando hemos abrazado con fuerza una falsa doctrina por muchos años, es pero muy difícil y doloroso aceptar que hemos estado equivocados, como lo fue en mi caso, que por muchos años practiqué esta herejía. Pero ¿saben una cosa? Doy gracias a Dios y gloria a Dios que iluminó mi entendimiento por su gran misericordia y me sacó de mi error, me sacó de esa falsa doctrina. Empecemos. Las preguntas más frecuentes acerca de este tema son dos. 1. ¿Existen los cristianos endemoniados? Y 2. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Vamos a ver qué dicen las Escrituras bíblicas. La Biblia dice en 1 Corintios 3, 16 y 17: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nota importante. En pocas palabras, la Biblia dice que los creyentes son el lugar donde Dios mora. En Efesios 1, 13 y 14 dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 4:30 dice que hasta el día de la redención el sello del Espíritu Santo es válido y efectivo en nosotros. Somos propiedad de Cristo, estamos sellados hasta el día de su venida. En Isaías 42:8 Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Vamos a analizar un poco el Nuevo Testamento. Miren, en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios, un libro de los hechos de la iglesia primitiva, 13 cartas de Pablo, 8 cartas o epístolas de los apóstoles, un libro de profecía que es el Apocalipsis. Y en 27 libros en total que tiene el Nuevo Testamento, en ninguno de ellos se menciona que haya habido algún cristiano endemoniado. Vamos a ver rápidamente qué es una posesión demoníaca y la naturaleza de los demonios. Miren, la posesión demoníaca es estar poseído por demonios, obviamente, ¿no? Una posesión demoníaca se refiere a la situación en la que un espíritu maligno, un demonio, toma posesión del cuerpo y la mente de una persona, controlando sus acciones, palabras y pensamientos sin su consentimiento del individuo. Vemos que la Biblia menciona manifestaciones demoníacas como los cambios físicos, como el masoquismo, voces antinaturales, problemas físicos como incapacidad para hablar o síntomas epilépticos, así como comportamientos de fuerzas sobrenaturales, sobrehumana, como la depresión también, cambios de personalidad, y como una legión de demonios puede habitar en un ser humano sin Cristo. Una legión son aproximadamente 6,000 demonios que pueden habitar en una persona sin Cristo. Esto lo encontramos en Marcos 5:9. Ok, observemos que ninguno de los endemoniados que aparecen en la Escritura eran creyentes. El endemoniado gadareno no era un creyente, Marcos 5 del 1 al 20. María Magdalena, a la que se le sacaron 7 demonios, no era una creyente cuando estaba endemoniada. Hasta que Dios la hizo libre, se volvió cristiana, pero ya no tenía demonios. Eso lo encontramos en Lucas 8. De hecho, en las Escrituras bíblicas no se narra que un endemoniado fuese creyente. Sin embargo, sí existen ejemplos de personas poseídas por espíritus malignos, demonios, que fueron sanadas y transformadas por el poder de Jesús y que luego siguieron a Jesús o compartieron su historia de sanación.
como María Magdalena, el endemoniado gadareno, etc. Eso lo podemos encontrar en Lucas 8:2, Mateo 8 del 28 al 34, Marcos 5 del 1 al 20, Lucas 8 del 26 al 39. Estos relatos son un ejemplo del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal y su capacidad de sanar y de liberar a las personas de la esclavitud espiritual. Vamos a ver cuál es la naturaleza de Satanás. Todo conforme a las escrituras bíblicas. Satanás es un ser creado, no es como Dios. Él no es autoexistente y no es soberano, no es omnipotente, no es omnisciente. Él no es todopoderoso. Es poderoso sí, pero no es todopoderoso. Su poder es limitado, ya que Dios es el que tiene poder sobre él y él actúa conforme Dios le permite. Satanás es llamado en las escrituras como rebelde, tentador, acusador, adversario, fuerza del mal, Belcebú, diablo, dragón, serpiente antigua, demonio, maligno, Apolión, engañador, espíritu inmundo, príncipe de los demonios. Es perversidad extrema, es malvado, su naturaleza es mala. Todas estas definiciones aparecen en las escrituras bíblicas. Vamos a ir a 1 Corintios 3 del 16 al 17. Especifica muy claramente que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos, como lo dice Hechos 17:24. Eso quiere decir que Dios habita en nosotros, no en casas de madera o de piedra o de papel o debajo de un árbol, no en edificios, no, Él habita en nosotros, en los creyentes, en los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. El decir que Satanás y sus demonios pueden habitar en nosotros es una falacia, una mentira, una falsa doctrina, una herejía, una blasfemia. ¿Por qué? Porque niega la supremacía de Dios, niega el sacrificio perfecto y eficaz del Cordero inmolado, ya que con esta falsa doctrina, el creyente que ha sido perdonado, salvado por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario y ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, según esta gente que predica que los cristianos pueden ser poseídos por demonios, están diciendo con esa doctrina herética que los cristianos estamos disponibles para ser poseídos por un demonio o por una legión de demonios. Eso es una blasfemia, es una herejía. Miren, estos falsos ministros que predican la posesión demoníaca en los creyentes, ellos dicen que Dios no tiene el poder de impedir que Satanás entre y se apodere de la vida de los cristianos. Que si tú le abres una puerta a Satanás, él entra y trae 7 más. Siempre transversando los versículos bíblicos. Esto es una blasfemia. ¿Saben por qué? Porque niega la supremacía de Dios en la salvación de los creyentes. En la Biblia dice, en el libro de Colosenses 2:8, es una exhortación que nos da el Señor y nos da luz roja para que meditemos. Y dice así: mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Recuerden que muchos de nosotros salimos de religiones donde la bendición, la liberación, la prosperidad, la sanación, la salvación era a base de ritos místicos, de conjuros, de brujerías, de sacrificios, de mandas, de milagritos, etc. Cuidado, Iglesia de Cristo. Satanás se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11, del 14 al 15 dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Muchos de estos ministros falsos hablan muy elocuentemente y enredan en sus mentiras a los creyentes, pero a los creyentes que no estudian sus Biblias, a los congregantes que pasan por alto la palabra de Dios. Solo recuerda si eres realmente un cristiano, que has pasado de muerte a vida. Y eso lo puedes encontrar en Juan 5:24. En el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Dios es supremo, lo sabemos. ¿Qué es la supremacía de Dios? La supremacía de Dios se refiere a su posesión y autoridad suprema sobre todas las cosas en el universo. Significa que Dios es el más grande, el más poderoso, el más alto en rango y el único Dios verdadero. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor de los cielos y de la tierra. Es exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es por sobre todas las cosas. En Deuteronomios 32:39 dice el Señor: ved ahora que yo soy. Así dice Dios. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. En Salmo 115:3 dice: declara que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Isaías 42:8 dice: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Una vez más, amada Iglesia de Cristo, las Escrituras nos enseñan que un cristiano en el cual mora el Espíritu Santo no puede ser poseído por demonios. El Espíritu Santo no puede habitar junto a los demonios, junto a la inmundicia. No puede Dios cohabitar en el mismo cuerpo con Satanás o algún demonio. Somos templo del Dios viviente. 2 de Corintios 6, del 14 al 16 nos dice esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Este tema es tan pero tan delicado que hasta Dios nos prohíbe hacernos una con los incrédulos. Ahora imagínate cómo Dios va a habitar en el mismo cuerpo con Satanás o los demonios. No, esa es una blasfemia. Y vamos a aclarar una vez más que en el Nuevo Testamento, que son 27 libros, en ninguno de ellos se menciona que haya habido un cristiano endemoniado. Miren, hay un concepto llamado humanista, es llamado el dualismo. Afirma que somos buenas y malas personas, justas e injustas al mismo tiempo. Es como la doctrina del yin y el yang. Somos luz y oscuridad, noche y día, paz y guerra, buenos y malos al mismo tiempo. El bien y el mal está en nosotros. Así es como muchos argumentan falsamente que Dios y Satanás pueden cohabitar juntamente. Pero no es verdad. Dios no mora con la inmundicia. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no nos va a compartir con el diablo. Él ya ha pagado. Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Somos propiedad de Cristo. Vamos a ver qué dicen las Escrituras en Romanos 3,
del 10 al 18. Dice que no hay justo ni uno solo. Para aquellos que dicen que somos buenas personas y malas personas al mismo tiempo, la Biblia dice, nos da clara que somos depravados por naturaleza, pecadores por decisión. Nada bueno hay en nosotros. La mejor de nuestras obras en Cristo es un trapo de inmundicia. Así que esa idea, ese concepto del dualismo, de que somos buenas y malas personas al mismo tiempo y que Satanás y Dios pueda habitar en nosotros, es una falacia, una mentira, una blasfemia. En Génesis 8:21 dice, Jehová sabe que la intención del corazón del hombre es el mal desde su juventud. Vemos que la depravación total en un contexto bíblico se refiere a la idea de que la naturaleza humana es mala desde el pecado de Adán. Se ha corrompido y está completamente inclinada hacia el mal. Esta inclinación afecta tanto a los pensamientos, emociones y acciones y se utiliza para resumir lo que la Biblia enseña acerca de la condición espiritual del hombre caído. Nuestra naturaleza caída es adicta al pecado. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza corrupta. En el Salmo 51:5 dice, en maldad fui formado. En Romanos 3:10 dice, no hay ninguno justo, ni uno solo. En Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Una vez más vemos que la Escritura nos enseña que un cristiano no puede ser poseído por demonios, pero sí puede ser persuadido por los demonios, influenciado por ellos, influenciando los pensamientos, las emociones y las acciones de los cristianos. Satanás te tienta, te incita, te persuade, pero no puede obligarte a pecar. Ojo con eso, Él puede incitarte, persuadirte, tentarte, pero tú tienes la decisión de hacerlo o no. Tú eres responsable, yo soy responsable de mis actos. Vemos en el caso de Pedro que fue influenciado por Satanás, pero no poseído. Voy a dar estos ejemplos, estas citas bíblicas que muchos usan y tuercen para decir que sí hay cristianos endemoniados, ¿ok? En Mateo 16, del 20 al 24, describe un momento crucial en la enseñanza de Jesús a sus discípulos. En resumen, Jesús les ordena que no digan a nadie que Él es el Mesías. Luego predice su sufrimiento, muerte y resurrección. Pedro intenta disuadir a Jesús de hablar de su sufrimiento, muerte, pero Jesús lo reprende y lo llama Satanás. Él dice, porque no está pensando en las cosas de Dios, lo reprende el Señor Jesucristo. Dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no fue poseído por demonios, fue persuadido, influenciado por Satanás para decir que nada te acontezca, Señor, que nada te acontezca. Vemos otro caso más, el caso de Zafira y Ananías, que se encuentra en Hechos 5 del 1 al 21. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Miren, ellos eran miembros de la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén, eran cristianos, pero pecaron y fueron castigados con la muerte, fueron influenciados por Satanás. Claramente dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si ellos hubieran sido inconversos, no cristianos, ellos no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, ¿ok? Actuarían conforme a su naturaleza pecaminosa, pero Ananías y Zafira eran creyentes verdaderos y fueron persuadidos, incitados por Satanás para mentir. En 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21, vemos que Satanás se levanta contra Israel e incita a David,
no lo posee. Incita a David a que hiciese el censo de Israel. Pero en el caso de Judas es diferente. Judas era del maligno. Él era el hijo de perdición, como lo narra Juan 17:12. Y vemos que en la última cena Jesús identificó a Judas como su traidor. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo entregó a Judas. Después de recibir el pan, Judas fue poseído por Satanás. Juan 13, del 26 al 30. Judas era el hijo de perdición. Otro versículo mal interpretado es el de Mateo 12, 44 al 45, el de Lucas 11, 24 al 26. Ahí vemos la historia del espíritu inmundo que vuelve. He escuchado a muchos congregantes cristianos, hermanos en Cristo, que tienen falsa doctrina y por eso sufren tanto, hablar acerca de este versículo bíblico, diciendo que esto habla de que un cristiano puede ser poseído por un demonio, pero es una mentira. Tiene muy mala la interpretación, mala hermenéutica. Miren, dicen que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada. O sea, el Espíritu Santo de Dios no está ahí, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Se resume que la casa, cuando queda limpia, está vacía, pero no habita el Espíritu Santo en ella, porque está vacía. Un ser humano no redimido sin el poder de Dios puede ser poseído por demonios, por una legión de demonios, pero no así el cristiano verdadero que está lleno del Espíritu Santo, que está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que ha sido redimido con la sangre de Cristo, comprado a precio de sangre. No así. Los espíritus inmundos desean volver a la persona que habían poseído antes. Ellos no pueden si esta persona ha sido regenerada. Si esta persona que estaba endemoniada es liberada de ese demonio, ¿quién hace la liberación? Es Dios. Y la sella, se llama regeneración. Esta persona nace. Esta persona es redimida con la sangre de Cristo y sellada con el Espíritu Santo. Y Satanás ya no puede entrar ahí en esos demonios, porque ahora el Espíritu Santo mora en esta persona. Recuerda que Dios no comparte su reino con nadie. Dios jamás te compartirá, Dios jamás me compartirá, Dios jamás compartirá sus hijos con el maligno. Isaías 42:8 nos dice que Dios no comparte su reino, su gloria con nadie. Bueno, para ir terminando, veremos este pasaje bíblico que es distorsionado por muchos predicadores ocultistas para apoyar la herejía de los cristianos endemoniados. Ezequiel 8:13, Ezequiel 8 del 1 al 18, nos habla de la visión de Ezequiel acerca de las cámaras o cámaras pintadas. Los invito a que lean en sus Biblias esos versículos, este capítulo de Ezequiel 8 del 1 al 18. Nos enfocaremos en Ezequiel 8:13. Se refiere a habitaciones o espacios en el templo donde se practicaban ritos paganos y actos de idolatría. En este contexto, las cámaras representan los lugares donde los ancianos de Israel se reunían en secreto para practicar abominaciones. El significado principal de las cámaras en este versículo es el de ser un lugar de ocultamiento para la idolatría y la apostasía, lo que indicaba la profunda corrupción religiosa de la casa de Israel. El concepto de chambers o cámaras puede referirse a habitaciones o santuarios donde se practicaban rituales idólatras. Bueno, esto puede pasar en muchos creyentes. Las cámaras son cuartos en la mente donde tú guardas información, que en este caso
son memorias pecaminosas o malas que las personas no desean deshacerse de ellas. Por ejemplo, el orgullo, la idolatría, la fornicación, todo tipo de maldad que tú guardas en tu memoria. ¿Ok? Muchos cristianos desafortunadamente se hacen amigos de sus pecados y se deleitan en ellos. Pero no tiene que ver nada con que en esas cámaras de tu mente, de tu memoria, haya demonios, entren a ti. No. Por eso Dios claramente nos enseña que nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nos dice que nosotros debemos de resistir al diablo, ¿verdad? Nos dice que debemos de someternos a Dios en todo. Vemos que el campo de batalla de nosotros es la mente, donde cada recuerdo da su fruto, ya sea bueno o malo. Y estos de los cuales tenemos que derribarlos. En 2 Corintios 10:5 nos dice así, que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero yo he escuchado a muchos hermanos hablar y decir que estas cámaras de la mente es donde el cristiano abre puertas para que los demonios entren. No tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Pero sí puede referirse a tus malos pensamientos, a las vivencias que tú tengas, a tu pasado que te persigue, por el cual tienes que estar luchando todo el tiempo y llevando todo mal pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero no tiene nada que ver con que Satanás o sus demonios puedan entrar a tu mente, a habitar en tu corazón y en tu alma. No. Cuidado, amada Iglesia de Cristo, con lo que escuchas, porque las falsas doctrinas no siempre son mentiras completas. La falsa doctrina es la verdad salpicada con mentira. La falsa doctrina se viste como ángel de luz. Y ya para ir terminando mi conclusión, no hay tal cosa como cristianos endemoniados. Dios no puede habitar junto con Satanás. Somos propiedad de Cristo, de Dios, y Satanás no tiene ningún poder para poseer a los hijos de Dios. Como cristianos, no somos presas del maligno. Decir que Satanás puede poseer a un cristiano es decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para hacernos libres y mantenernos libres en victoria. Y es una blasfemia, porque dicen que Satanás puede entrarte y poseerte y puede hacerte como él quiera, y no es así. Una vez más, los cristianos pueden ser persuadidos por Satanás exteriormente, pero nunca interiormente. Satanás puede y sus demonios pueden llegar a molestarte, a incitarte, a tentarte, pero no pueden poseerte. Si alguien está unido a Cristo, se convierte en una nueva criatura. Ha dejado la vieja naturaleza atrás y es totalmente renovado. Si alguien te dice que conoce a un cristiano endemoniado, está mintiendo. El supuesto cristiano endemoniado se desprende de su responsabilidad de sus actos y toda la culpa se le echa al diablo, siendo que muchas veces ni es el diablo, son sus propias concupiscencias. Pero si eres un pecador habitual, es que no has nacido de nuevo y punto. Si te deleitas en tus pecados, si tú te has hecho amigo de ellos, examínate si verdaderamente estás en la fe. Amada Iglesia de Cristo, terminamos haciendo las preguntas con las que empezamos. ¿Existen los cristianos endemoniados? Respuesta rotunda es no. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Respuesta rotunda es no. Simplemente es imposible. Bueno, damos gloria a Dios que Él nos ha hecho libres y que Él tiene el poder para mantenernos libres y en victoria. Si alguien te llega a decir que existen los cristianos endemoniados, mándalo a estudiar su Biblia. ¿Ok? No creas.
No creas que Dios murió en vano por ti, que Jesucristo murió en vano. ¿Ok? Da gloria a Dios y gracias a Dios. Sí, Él ha abierto tus ojos con su palabra. Y aunque hemos estado, a veces fuimos, como en mi caso, fui perteneciente a una doctrina falsa por muchos años. Cuando Dios abrió mi entendimiento, mi orgullo me dolió. Yo dije, ¿cómo es posible que fui engañada por tantos años y practiqué cosas que no eran bíblicas? No lo creo. Pero gloria a Dios, que sí, me hizo libre el Señor, me mostró la verdad de las escrituras bíblicas y ahora puedo vivir tranquila, puedo confiar cada día más en su poder, en su fidelidad, en su grandeza y en su gracia puedo descansar. Y pues es todo por hoy, que Dios les bendiga, los amo mucho en el amor de Cristo y acuérdense, si no está en la Biblia, no lo crean, ¿ok? No saquen los textos fuera de su contexto bíblico. Que Dios les bendiga.